Bienvenidos un día más a su canal de noticias de farándula turca, el único lugar donde la telenovela se vuelve real y los secretos mejor guardados salen a la luz. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque créanme, la noticia que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta. Preparen sus palomitas, tomen asiento porque este chisme viene con drama, romance y un giro inesperado que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hoy, mis amores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, los nombres que hicieron suspirar a medio mundo, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, bueno, digamos que su historia fuera de la pantalla fue tan intensa como la de Eda y Serkan. Pero antes de que me regalen un me gusta por la emoción, quiero recordarles que aquí, en este canal, la verdad es lo primero. Así que, suscríbanse ya mismo si no quieren perderse ni un solo detalle de este bombazo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con los chismes más jugosos. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya habrán visto en el título, la noticia que les traigo hoy es impactante. Y es que después de meses de especulaciones, rumores y silencios sospechosos, parece que la verdad ha salido a la luz. Prepárense porque Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. La pareja que creíamos extinta, la que juramos que jamás volveríamos a ver junta, podría estar dándose una segunda oportunidad. Sé lo que están pensando, pero ¿cómo? ¿De dónde sacas esta información? Y es que, mis queridos chismosos, ustedes saben que aquí no inventamos nada. Tenemos nuestras fuentes, nuestros contactos y nuestros informantes que siempre están al pie del cañón, listos para darnos la primicia. Y esta vez, la información es tan sólida que no podíamos guardárnosla por más tiempo. Pero antes de que empiecen a celebrar y a soñar con una boda de ensueño, vamos a analizar la situación con calma. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Su química en Senkalkapm era innegable y su romance fuera de la pantalla no hizo más que confirmar lo que todos sospechábamos, estaban hechos el uno para el otro. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices. Eran la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Se decía que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias personales habían empezado a pasar factura. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia obviamente cayó como un balde de agua fría para todos sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Pero a pesar de las esperanzas de muchos, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, mientras que Kerem hizo lo propio, viajando por el mundo y trabajando en diferentes proyectos. Durante estos últimos años, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Se rumoreó que Hande tenía un romance con el actor Kaan Yldrm, e incluso se les vio juntos en varias ocasiones. Por su parte, a Kerem se le relacionó con varias modelos y actrices, aunque él siempre se mantuvo discreto al respecto. Y ahora, de repente, esta bomba. ¿Qué ha pasado para que Hande y Kerem estén considerando volver a intentarlo? Según nuestras fuentes, la chispa entre ellos nunca se apagó del todo. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, siempre han mantenido el contacto, aunque de forma discreta y alejada de los focos. Se dice que han estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes y, en algunas ocasiones, incluso se han visto en secreto. Al parecer, la clave de esta reconciliación podría estar en la madurez y en el aprendizaje que ambos han experimentado durante estos años separados. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en su relación, y están dispuestos a hacer los cambios necesarios para que esta vez las cosas sean diferentes. Pero ojo, mis chismosos, que esto no es un cuento de hadas. La reconciliación de Hande y Kerem es un proceso delicado y que requiere de mucho esfuerzo por parte de ambos. Todavía hay muchas cosas que tienen que resolver, muchos obstáculos que superar y muchas dudas que despejar. No sabemos si esta segunda oportunidad será la definitiva, o si terminarán separándose de nuevo. Lo que sí sabemos es que si deciden apostar por su amor, contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Las pruebas que tenemos de este posible reencuentro son varias.
Primero, una fuente cercana a ambos actores nos confirmó que han estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas. Segundo, varios fans han reportado haberlos visto en los mismos lugares, aunque siempre manteniendo la distancia y tratando de no llamar la atención. Y tercero, y quizás lo más importante, es que ambos han dejado de seguir en redes sociales a sus supuestas parejas anteriores, lo que podría ser una señal de que están solteros y disponibles para el amor. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Tanto Ande como Kerem han hablado públicamente en varias ocasiones sobre la importancia del amor y de las segundas oportunidades. Han dicho que creen en el destino, y que si dos personas están destinadas a estar juntas, tarde o temprano se encontrarán. ¿Será esta una indirecta sobre su posible reconciliación? Por supuesto, también hay voces que se muestran escépticas ante esta noticia. Algunos creen que todo esto es un montaje publicitario para generar expectación de cara a sus próximos proyectos. Otros piensan que Ande y Kerem son demasiado diferentes para estar juntos y que su relación está condenada al fracaso. Pero al final, solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer por su amor. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han enloquecido de alegría, y han inundado Twitter e Instagram con mensajes de apoyo y de felicitación. El hashtag #Andercel y #KeremBürsin se han convertido en trending topic mundial, y los memes y los vídeos sobre su posible reconciliación no paran de circular por internet. La pregunta del millón ahora es, ¿cuándo harán pública su relación? ¿Esperarán a que los pillen juntos en alguna situación comprometedora, o serán ellos mismos quienes confirmen la noticia a través de un comunicado oficial? Lo cierto es que, sea cual sea su estrategia, no podrán ocultarlo por mucho tiempo. Los fans están ansiosos por verlos juntos de nuevo, y no descansarán hasta que su sueño se haga realidad. Así que, mis chismosos, ahí lo tienen. La noticia del posible reencuentro de Andercel y Kerem Bürsin ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado un sinfín de especulaciones y de emociones. ¿Será esta una historia de amor con final feliz, o una simple ilusión que se desvanecerá con el tiempo? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hoy hemos analizado la impactante noticia del posible regreso de Andercel y Kerem Bürsin, hemos revisado su historia de amor, los rumores de crisis y las posibles razones de su reconciliación. Hemos compartido las pruebas que tenemos sobre este reencuentro y hemos analizado las reacciones de los fans en las redes sociales. Un chismecito completito como a ustedes les gusta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por su amor a este canal. Son los mejores. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de esta noticia. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es posible gracias a ustedes. Así que si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque vienen muchas más noticias, muchos más chismes y muchas más sorpresas. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero agárrense de sus asientos, porque aquí no termina la cosa. Hay más tela que cortar. Como saben, la telenovela de Ande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha tenido más giros que una montaña rusa. Y aunque la noticia de su posible reconciliación ha eclipsado todo lo demás, no podemos ignorar los pequeños detalles, las migajas de pan que nos han ido dejando a lo largo de estos meses. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella entrevista en la que Ande, con una sonrisa enigmática, habló sobre la importancia de perdonar y dar segundas oportunidades? En ese momento muchos pensamos que se refería a asuntos profesionales, quizás a algún desacuerdo con un colega. Pero ahora, con la perspectiva que nos da esta nueva información, todo cobra un sentido completamente diferente. Era una indirecta clarísima a su relación con Kerem. ¿Y qué me dicen de Kerem, quien durante sus viajes por el mundo curiosamente visitó lugares que tenían un significado especial para Ande? ¿Coincidencia? Lo dudo mucho, mis chismosos. Parece que Kerem, de forma sutil pero persistente, ha estado enviando señales a Ande, demostrándole que todavía la tiene presente y que está dispuesto a luchar por su amor. ¡Qué romántico!
Además, no podemos ignorar el papel crucial que han jugado los amigos en común de Andy y Kerem. Según nuestras fuentes, algunos de ellos han estado actuando como mediadores entre ambos, facilitando los encuentros secretos y animándolos a que se den una segunda oportunidad. Un aplauso para esos amigos cupidos que han estado trabajando en silencio para que este reencuentro sea posible. Pero ojo, que no todo es color de rosa. También hay obstáculos en el camino. Uno de los principales desafíos que Andy y Kerem tendrán que superar es la presión mediática. Su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público, y ahora, con la noticia de su posible reconciliación, la atención se ha multiplicado exponencialmente. ¿Serán capaces de lidiar con esta presión y proteger su relación de las miradas indiscretas? Otro obstáculo importante es el tema de la confianza. Recordemos que su separación se produjo en parte por los celos y las inseguridades de ambos. ¿Han logrado superar estos sentimientos negativos? ¿Han aprendido a confiar el uno en el otro? La respuesta a estas preguntas será clave para determinar si su relación tiene futuro. Y por supuesto, no podemos olvidar las posibles reacciones de sus exparejas. Aunque Andy y Kerem hayan dejado atrás sus relaciones anteriores, siempre existe la posibilidad de que sus exnovios o novias intenten interponerse en su camino y sabotear su reconciliación. El drama nunca termina en el mundo del espectáculo. Pero a pesar de todos estos desafíos, sigo siendo optimista. Creo que Andy y Kerem tienen una conexión especial, una química innegable que los une. Y si están dispuestos a trabajar duro, a superar sus diferencias y a luchar por su amor, pueden lograr construir una relación sólida y duradera. Además, no olvidemos el poder de los fans. El apoyo incondicional de los seguidores de Andy y Kerem ha sido fundamental para mantener viva la esperanza de una reconciliación. Y ahora, con la noticia de su posible regreso, ese apoyo se ha intensificado aún más. Los fans están dispuestos a hacer todo lo posible para que su sueño se haga realidad. Así que, mis chismosos, la telenovela de Andy y Kerem continúa. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios por resolver y muchos giros inesperados por venir. Pero una cosa es segura, esta historia nos mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. Y hablando de giros inesperados, prepárense, porque tengo una última bomba para ustedes. Según una fuente muy cercana a Kerem, el actor estaría planeando una sorpresa muy especial para Andy. Se rumorea que le pedirá matrimonio durante un viaje romántico a un destino exótico. ¿Será este el final feliz que todos estamos esperando? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, les invito a que sigan comentando, compartiendo y suscribiéndose al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más explosivos del mundo del espectáculo turco. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse chismosos.